Pues hola amigos, todos escuchando es un medio de comunicación comunitario que precisamente nació de un grito silencioso de la comunidad, ya cansada de ver el despojo de tierra y agua, de ser soslayados por proyectos que no respetan la vida, frente a la comunidad, frente a una devastación ambiental sin consideración alguna de leyes y sin tomar en cuenta a los ciudadanos de Todos Santos. El 1 de mayo del 2025 marcó un punto muy importante de inflexión. Ese día, muchas voces y por muchos años ignoradas se alzaron en protesta, una protesta pacífica, familiar. Y esta manifestación llegó a la Casa de Gobierno, llegaron muchos medios de comunicación a darse cuenta de qué estaba pasando por la dignidad de todos, de los todosanteños. Posteriormente, después de toda esta manifestación familiar y artística, una comisión representando a la comunidad todosanteña fue de visita a la Casa de Gobierno, dialogaron con el gobernador sobre temas puntuales, demandas y propuestas a la autoridad. La respuesta no fue inmediata. De hecho, estaban los ciudadanos muy nerviosos porque pues se pensaba que no habíamos sido escuchados a pesar de tantas molestias. Sin embargo, eh, poco a poco, la Casa de Gobierno fue testiga de la organización de los todosanteños en sus mesas de trabajo, en sus mesas de diálogo, en sus diferentes áreas y comisiones, y finalmente llegaron a Todos Santos de visita la comisión gobernador, presidenta municipal de Baja California Sur, y servidores públicos correspondientes a tierra y agua. Esto fue en el Centro Cultural, el cual estuvo lleno. Hubo algunos detallitos ahí en la entrada que no gustaron, como control o policías, pero todo transcurrió bien. De esta manera, la respuesta fue crear mesas de trabajo cada miércoles. Milena se vio, yo la sentí un poquito comprometida. Ella dice que siempre que se le llama viene, pero pues ya llevaba mucho tiempo sin venir a las calles, a ensuciarse los zapatos. Realmente sí se le veía igual que al diputado en los restaurantes, pero no con la gente. Y estas mesas de trabajo semanales entre gobierno y comunidad han sido muy interesantes. La primera mesa se escucharon varias posturas. En la segunda mesa se comenzaron a reconocer los actores y los conflictos. En esa segunda mesa, en la primera mesa, precisamente fue el comisariado Gidal con su abogado y su equipo. En la segunda también, en la tercera ya no asistió. En la tercera mesa algo esencial ocurrió, que se comenzó a trabajar en conjunto. Es decir, se hicieron varias mesas y se trabajó realmente en equipo. Hubo ciertos detalles legales, los cuales John Moreno enfatizó y también Ariel, que me gustaría que los compañeros lo platicaran. Y hoy, aunque la comisión original continúa y los invitamos a que sigan precisamente unidos y asistiendo a estas mesas de trabajo para proteger el territorio y el agua, porque esto no es un evento cualquiera, esto es un acto de resistencia por el agua, la tierra, la vida y las nuevas generaciones. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que tuvimos que levantar la voz
porque ya era insoportable ver que se enseñoreaban de nuestro medio, de nuestra... ¿Qué les puedo decir? Me turbo para definirlo, pero es como mencionarlo así, de nuestra tierra y con todo lo que conlleva, porque ahí está la idiosincrasia, lo que es peculiar a cada uno de los pueblos, y de pronto llega alguien que no es extraño porque es la historia de la humanidad que van erradicando, porque van llegando otras oleadas o masas con mayor poder, tanto económico como bélico. Y aquí en Todos Santos nos sentimos pisoteados, porque nos fueron quitando poco a poco la participación y cuando menos acordamos, ya no éramos todos santeños, éramos todos, pero con muchas diferencias. Estábamos divididos y de alguna manera alguien tuvo que reaccionar. Hay grupos que tienen lo que nosotros llamaríamos conflicto de interés y los que realmente tenemos ese apego a lo nuestro. Lo nuestro es esto, nuestras costumbres, nuestras raíces, y nos da tristeza que personas que vienen llegando, que vienen a asentarse aquí, se enamoren tanto del lugar y lo defiendan más que nosotros. Y ese es el conflicto, porque si vamos a las reuniones no hay tantos todos santeños. Hay personas que se enamoraron del lugar, unas con mucho interés y otras por amor al arte, como dicen, ¿no? Y la verdad, lo que nosotros hicimos fue integrarnos porque yo vivo muy a gusto, ya pasé por todo tipo de cosas, he radicado, eh, nos fueron haciendo a un lado por los intereses de los inversionistas, de los políticos y sus reuniones de élite, que llegaban con tres, cuatro personas claves en el pueblo y no convivían con la ciudadanía. Aquí Todos Santos era la sede de los poderes del Estado cada 12 de octubre y eso alguien lo quitó, una ofensa mayor. Pero bueno, esto nomás de manera de introducción porque afortunadamente en esa reunión que ni siquiera fue concedida para el grupo de los 20, que fuimos invitados por John Moreno, que él en sus trámites, por su trabajo, consiguió esa entrevista o esa audiencia con el gobernador, nos invitó, un gesto que se agradece, pero nos dijo ahí en la mesa donde estamos reunidos que esa invitación era de manera particular, pero en ese día yo le insistí, ¿sabes qué? Te la concedieron por el movimiento que hicimos, porque hay presión. Y de esa manera entramos 10 personas a la mesa de negociación con el gobernador. Esto como un antecedente de lo que ocurrió. Cuando ya vio que estábamos ahí personas todos santeñas y que estábamos planteando algo razonable, eh, él mismo reconoció y dijo, lo hicieron a modo, porque las participaciones de Salvador, de Diego y de John Moreno, que ese día perdió los estribos, dio pauta, dio lugar a que se nos tomara en cuenta y que convocara y que nos prometiera otra reunión. Después volvimos y entonces fue lo que nos llevó a estas reuniones en el Centro Cultural. No ha sido fácil porque hemos estado eh, dándonos codazos, porque sabemos que hay intereses muy fuertes entre cada uno de los grupos que somos, hasta que de una manera hoy nos hemos integrado en un motivo o propósito común. Y, y sí se puede manejar que haya armonía, pero más bien que armonía, tolerancia, porque nos vamos a tolerar, pero no vamos a perder nuestros derechos por buscar una armonía, no vamos a perder nuestros fines porque nos podamos saludar todos, ¿no? Eh, las cartas sobre la mesa es precisamente como decimos acá, en la franqueza que nos distingue, de que tenemos que rescatar, incluso, como decían,
buscar que se revoque este PSDU. Aunque estemos trabajando ahorita con algo que parece perder tiempo, se están encontrando las divergencias, los errores y los actos de corrupción cuando a espaldas del pueblo tomaron decisiones que están afectando a los pequeños propietarios que somos nosotros, que tenemos nada más un lote y no podemos dividirlo, por ejemplo, o que nos están limitando de los servicios porque absorben las grandes empresas o las mansiones los servicios elementales para una ciudad. Entonces, aquí es cuando vamos a empezar a ver resultados como el enterrado de las calles, por ejemplo, que acaban de hacer. Teníamos más de 6, 7 años viviendo aquí, no se había visto eso. Y alguien le dijo, el pueblo no se va a vender por esos viajes de tierra, ¿no? Pero como dicen, acá decimos como para taparle el ojo al macho, ¿no? Y yo creo que debemos tener muy, muy firme eh, la conceptualización de lo que se está haciendo cada día que no se reúnen o nos reunimos ahí, porque quedan como tiempos gastados algunas cosas. Y a mí se me enfocó esta rutina como un juego de niños, porque los temas que abordamos ya estaban considerados, pero bueno, fue una práctica que nos hizo coincidir en las mesas. Y ahí lo dejo. No sé qué piensen ustedes. Gracias, profe. Pues me gustaría también mencionar que lo que decía ahorita un poco de este, pues, espacio, lugar que nos ha recibido a muchos como a mí, que soy, pues, de aquí del interior de México y que por bellas razones aquí Todos Santos me ha acogido y ahora lo considero, pues, mi casa Claro. y que es lo que me mueve mucho a estar asistiendo a estas reuniones, porque pues yo sí creo que podemos hacer algo como comunidad, organizarnos y poder defender esto que se está queriendo abusar, ¿no? Así todos los recursos que hay aquí a través de este PDU que acaba de entrar. Entonces, pues que estamos buscando de alguna manera ser un espacio, un medio de comunicación en una sociedad pequeña pero complicada o compleja más bien, que no ha encontrado una forma de cohesionarse, pues están los todosanteños, los locales, estamos los que llegamos como yo, que somos mexicanos, pero pues de alguna manera no somos locales, y toda la comunidad extranjera, y pues también mucha gente que realmente tampoco tiene, no sienten un arraigo o un sentido de identidad con el lugar que llegaron por trabajo o sí, por trabajos temporales tal vez, como los que vienen a la pizca o los que vienen a la construcción, que es también una gran población, pero pues que de alguna manera no sienten ni que se les toma en cuenta, y pues tampoco que tengan algún papel o un lugar en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido que no hay tampoco un medio de comunicación que pueda llegar y que pueda transmitir información a estos grupos sociales que conforman a Todos Santos. Entonces, pues esa es la intención de este canal, de este medio, de este radio visual. Aquí estamos viendo, a la par de que comentamos, estamos viendo la grabación de esta reunión con las autoridades que se dio después de estas reuniones que tuvieron con el gobernador y que pues se decidió hacerla aquí a puertas abiertas en el Centro Cultural de Todos Santos, y de donde salieron pues varios compromisos, que uno, el principal, fue tener esas mesas de trabajo para revisar lo que en su momento las autoridades dicen que sí se hizo, que se revisó y que se consultó con la población, pero pues ahí mismo se mencionó que inclusive habían fotografías que eran duplicadas de una sola reunión y que usaron diciendo que fueron varias reuniones, como se requiere hacer en una consulta pública para realizar un PDU,
Y bueno, de ahí al final ese fue el compromiso con la presidenta municipal, que hubiera estas mesas de trabajo con representantes de las autoridades, en donde se pudiera revisar los diferentes temas que conforman a un PDU. Desde la primera mesa de trabajo que se realizó a la semana siguiente de esta reunión del 1 de julio, pues sí como que salió a flote que había que primero pues sentar bien las bases jurídicas de esos trabajos, de las mesas de trabajo, para ver hasta qué punto o se revocaba el PDU o se actualizaba, y se quedó de revisar esa parte jurídica esta semana, este miércoles, este 30 de julio. Entonces, en eso va a consistir la reunión de este próximo 30 de julio a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural. Y mientras tanto, pues se han estado haciendo las mesas de trabajo, que más que mesas de trabajo han sido, pues, espacios en donde la comunidad ha estado hablando de muchas temáticas, mucha gente ha tomado la palabra para exponer sus propias problemáticas personales, otros sí con un poco más de voz hacia problemas un poco más pues sociales, pero al final de cuentas realmente no han sido mesas de trabajo, sino más bien pues momentos en los que se ha podido expresar todo eso, que también siento que era necesario, porque pues todo este tiempo había estado muy abandonado Todos Santos por las autoridades, y pues era también necesario hacer toda esa revisión y ese puente de diálogo, ¿no? Entonces, ya finalmente la semana pasada se hizo el comienzo de lo que es un ejercicio de buscar esa visión de Todos Santos que buscamos los que vivimos aquí, los ciudadanos, hacia dónde queremos que vaya nuestro pueblo, hacia dónde vemos que va la organización social, hacia dónde vemos que va toda la parte de los recursos, y bueno, pues hasta ahí vamos. Vientos, vientos. Hasta ahí vamos. Pues sí, bueno, pues agregar ya nada más a lo que han comentado aquí las compañeras y el compañero sobre la importancia de lo que está pasando aquí en Todos Santos, que me parece que es como está gestando un movimiento social, que, o sea, dicho sea de paso, ha tenido la connotación de ser pacífico, o sea, pero eso no le quita el que haya sido combativo, que tenga también un carácter combativo. Y de hecho, bueno, pues este proyecto se enmarca en eso, ¿no? De entrada, como decía Adriana, de que pues aquí en Todos Santos no hay medios de comunicación del pueblo, ¿no? Entonces, el que se retome este canal, ¿no? Radio visual, es súper importante, pues no solo para darle seguimiento mucho más cercano y analítico a todo esto que está sucediendo, sino también para poder como empezar a introducir voces de personajes, de actores sociales, y poder estar mucho más de cerca del acontecer que esté pasando en la comunidad, y que pues esto sirva también como ¿Qué pasó? Se fue la luz, Válgame Dios. se fue la luz, No te digo, pues, pero ya regresó. Creo que estamos haciendo buen análisis. qué bueno, qué bueno. Yo pensé que iba a ser aquí la reunión, no me acordé que era en línea. Ajá, más fácil. Pues sí. Yo creo que ahorita se conectan. Ah, muy bien. ¿Y cómo has estado? Bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Aquí
hemos tenido visitas y pues te llamé, pero no me contestaste. Me llamó, no vi el teléfono. Disculpe. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿Están bien. aquí en Todos Santos? Sí, ven mañana temprano. A ver, vamos a ver a estos, a Javier. No puedan entrar. Válgame Dios. Las cosas de la tecnología. Sí, Sí, pero acuérdense que tal vez estemos en vivo, porque aquí veo, sigue grabándose. ajá. No va a estar como la Ajá, llamada múltiple. entonces tenemos que esperar aquí a nuestros compañeros. A ver. mm, yo creo que ya no van a regresar. Déjenme mandarles un mensaje. Aquí, ya estamos. Ah, ok. Sí, se nos fue la luz. ¿A ustedes también? No, Ah, se me Hay que hace que... apurarnos, ah, no se vaya a ir otra vez la luz. Hoy, Vamos, hablando de estabas problemas, tú, Javier, ¿y qué estabas tú pasa? dando está bien. sí, Tu punto de vista. permítanme, es que luego aquí se activó una, un audio, pero no sé de dónde viene. A ver, Ahí dice Clinca. ¿Por qué? sí, pero es que se está escuchando otro video mío. Ahí está, ya lo detuve. Ok, déjenme entonces abrir otra vez. Estaba aquí lo del ajá, ah, tú el estabas video. dando el análisis, exacto. Sí, sí, perdón, Y pero yo es que digo hoy después, todo el día se estuve yendo. Ok, Sí, aquí Sí, estamos. yo digo que cuando termines tu análisis, hacemos una conclusión Ajá, y ya para pero, que no se aburra la gente. ok, ¿cómo ven? ¿Sí? pues Porque yo decía como, esto se está grabando, ¿eh? Perfecto. ok, Pues, a ver, Javier, síguenos diciendo. sí, bueno, bueno, entonces estábamos aquí, bueno, pues con detalles técnicos, estábamos diciendo sobre que, o sea, lo que está pasando aquí tiene mucha relevancia no solo para Baja California Sur, para el propio pueblo, por supuesto, sino a nivel nacional. No es muy común que esto, o sea, a pesar de que yo inscribiría esto que está sucediendo, que claro, hay muchos más problemas que saldrán a la luz porque no es único de este pueblo, pero sí la cuestión de los megaproyectos, si los pudiéramos, si hiciéramos un observatorio social de todos los megaproyectos que hay a nivel nacional y cómo la gente en muchos lados del país está empezando a organizarse y a reaccionar en torno a esto. Los megaproyectos obviamente no es nada nuevo, es como parte de toda una cuestión de la propia modernidad, la civilización, la idea del progreso moderno, occidental. Eh, pues no ha habido como mucha oposición actual o resistencias actuales. Claro que ha habido una historia sobre lucha respecto, pero bueno, esto es lo que está tocando ahora, esto es algo que está pasando y entonces, bueno, pues cobra todo, pues todo el valor darle este seguimiento y entonces, bueno, este canal, este medio que se llama Escuchando, Todos Escuchando,
que bueno, ahí estábamos poniendo un video que ahorita voy a retomar, es de la página de Facebook y sobre todo estamos comenzando con el canal de YouTube, en donde vamos a estar colgando pues los videos de las transmisiones que se estén haciendo los miércoles en cada reunión, como ya comentaron, se están haciendo mesas de trabajo, entonces ahí se va a transmitir en vivo y posteriormente vamos a estar haciendo los análisis sobre esas reuniones y eventualmente pues invitando a gente, actores que pues tengan incidencia en el proceso y eventualmente en la vida de la comunidad misma y para ir, bueno, pues tejiendo esta voz, esta palabra, esta lucha y pues que es uno de los canales en donde esto pueda irse propagando y pues que llegue a más lugares y obviamente invitar a la gente que viva acá a que pues participe y si no puede participar que pues pueda escuchar la transmisión, irse enterando. De hecho, en el canal de Facebook, que repito, les voy a poner ahorita, ustedes pueden ver estos videos y pues bueno, por el momento creo que sería eso, pero a mí pues me gustaría también antes ir haciendo conclusiones, pero sí que nos contaran sobre, por ejemplo, hay esa marcha que mencionó Marcela del 1 de mayo, si no me equivoco la fecha, o sea, que nos fueran contando cómo fue un poco o sea, cómo se gestó, un poco esos antecedentes o como un poco más sobre este marco, este contexto de la lucha para que la gente que vaya llegando, que pues vaya viendo este video por primera vez, que pues vaya teniendo como más referencia, porque a lo mejor, y también, pues ya luego les detallaremos más sobre el PDU, ¿no? Porque a lo mejor se oyen palabras como técnicas o como ya que tenemos más familiarizadas, pero que pues gente misma de la comunidad o de fuera, pues a lo mejor se pierde, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es como que lo que me gustaría que pudiéramos al menos darle unos minutos ahora a comentar ese contexto de lucha, porque pues aquí hay, personas, o sea, pues que participaron y que cada una estaba representando como pues un frente, ¿no? Como un ala de la comunidad y pues creo que fue un día como muy representativo porque aparte de esa marcha y la propia Marce ya nos contará, pues tenía como una curaduría, ¿no? Eso creo que fue lo que más me llamó la atención, que si bien, pues uno ha participado como en muchas marchas, esta marcha era como muy de este pueblo que es especial, ¿no? O sea, no es un pueblo como que común, igual ningún pueblo lo es, pero bueno, la particularidad de y esa marcha a mí se me hizo como súper colorida, que tenía como muchos elementos ahí jugándose y al finalizar pues se hizo un estrado y en donde se empezó a intercalar como consignas, con poesía, con música, con elementos medicinales, pues rezos por el agua, entonces cantos, entonces me pareció como que fue un día como muy icónico, del cual coincido con el profe, o sea, luego podrán decir, ay, bueno, tal consiguió la reunión por su esfuerzo, pero aquí recordemos que en todo movimiento social no hay individualidades, ¿no? O sea, no hay el que, ay, yo lo hice porque soy como que tengo más, qué sé yo, ¿no? Sino que realmente pues eso no hubiera tenido sentido y no hubiera avanzado si no hubiera habido, por ejemplo, esa marcha y que luego el gobernador cuando les dijo, ay, ustedes son una minoría, yo quiero ir a Todos Santos para ver realmente y hablar con el pueblo y que llegara allá y viera que realmente ya ahora sí el pueblo no era solo un grupo de 10 personas, sino que realmente había un descontento generalizado, pues ya no tuvo opción a decir, bueno, sí, esto sí está pasando y tener que dar su brazo pues a torcer porque estas mesas que están sucediendo no fueron como un regalo, ¿no? De buena onda, ¿no? Es realmente porque pues se vieron obligados a tener que recurrir a esta opción de estas mesas y que bueno, pues ya les iremos contando y es la idea darle el seguimiento y ver pues pues en qué evoluciona o en qué termina todo esto, pero pues no sé si quieran comentar, Marce, Adri, profe, yo aquí dejo la palabra. A mí me Sí, mira, gustaría, como parte de conclusión, y después que el profesor Anastasio nos platique más por tener más años aquí y ser local,
precisamente de cepa. De inicio, quienes vinieron a hacer el PDU, etcétera, jamás habían pisado esta tierra, no conocían, estaban mareados, no sabían ni a dónde venían. Ese es el primer error. Las licitaciones que se hacen en el ayuntamiento para atraer a personas que no saben ni a dónde van. No conocen el funcionamiento de las corrientes de agua, los chubascos, la ideología, nada. Otro punto muy importante es que desde hace siglos los ancestros todosanteños siempre han caminado con una lucha, siempre han defendido lo que consideran de convicción y en este sentido es su vida, la tierra, sus rincones, su paraíso. Se hicieron varias luchas anteriores donde se sintió ese volcán del corazón, precisamente cuando se levantaron con la minería tóxica para no envenenar las aguas. Entonces, y con varias luchas más que se hicieron, mujeres, pescadores, campesinos, jóvenes, artistas, todos se unieron como río con defendiendo una causa, ¿verdad? La causa de la vida, una coherencia. Por otro lado, en esta lucha, por ejemplo, en la protesta, cuando brotó el pétalo de la manifestación en contra de esta mega construcción que está haciéndose justo donde bajan las aguas de la sierra y donde va a suministrar el agua para la Poza y todo el pueblo, lugar básicamente oasis y palmar. Eh, Precisamente se unieron varios frentes. Estaban lo legal, estaban los ejidatarios que metieron su amparo, estaba el grupo Proteger Todos Santos, estaba el grupo del Búnker, estaban los grupos de Ascultura desde Tu Locura, estaban los extranjeros, los todosanteños, las escuelas, los niños, todo. Todos se unieron en un solo grito de ya basta. Algunos ni siquiera sabían qué era ese PDU. Lo único que saben es que diario se cortan árboles, se tapan caminos vecinales, siguen del otro lado, se está haciendo un crecimiento desordenado y es lo único que se busca, un crecimiento ordenado. Entonces, bueno, como conclusión es sigamos en la lucha, sigamos concentrados en estas mesas de trabajo y escuchemos 7 veces lo que se dice, porque hay que analizar lo que se dice, porque el ayuntamiento tiene sus versiones y el pueblo tiene las otras. Entonces, estamos analizando ambas de la manera más objetiva. Maestro Anastasio, ¿qué nos puede decir? Miren, es que nuestra lucha es primeramente de mucho orgullo, con la idea de pertenencia de nuestra historia, como lo dijiste, de nuestro caminar por este paraíso. Mi primera reacción fue cuando me di cuenta que los inversionistas primeramente contratan morenitos, los empoderan, los meten a un carro 4x4 o una cuatri o cuatrimoto y ellos sí pueden recorrer las playas. Nosotros teníamos por costumbre ir a la palapa que está en los cerritos y metíamos el carro pegado al cerro para bajar las cosas. Y un día, válgame la expresión, no es que yo sea ofensivo, pero me pareció un simio en una cuatrimoto que se acercó a mí para decirme, usted no puede estar aquí. Nosotros que teníamos por costumbre llegar hasta la orilla a descargar las cosas y dejar los carros ahí porque pues para eso era, ¿no? Me estaba corriendo. Y no me fui, me quedé porque soy muy orgulloso
No me voy a ir, le dije. Es nuestra tradición, nuestra costumbre. Y de puro coraje no volví a esa playa. Pero así lo hacen y me acordé de este señor Pancho Reyes que dice, somos, tenemos. Es el mismo que utilizan, ¿no? Al morenito que traen, porque la mayoría de los inversionistas no son prietos, son blancos. Y es lo que hacen, nos ponen a gente de nuestro pueblo, a los cafecitos, para meternos en conflicto, les ponen un machete, les ponen cualquier cosa, y son los que nos cierran las puertas, los que ponen y cuidan las plumas. Entonces el conflicto no es precisamente directamente con los inversionistas, es con la gente nuestra, la gente del pueblo que utilizan, ¿eh? Los de a pie. Entonces, que alguien, que alguien, este, ose o se atreva a quitarte o cerrarte el paso donde tú siempre has recorrido libremente, como que sí, sí cala, ¿no? Que te diga, hey, hasta aquí, que te ponga un límite. Y es lo que hicieron con nosotros. Esa reacción que traemos ahí como una herida, como una llaga. Entonces, por eso el hecho de participar por mi parte es porque ya vi demasiado, como lo decían ahorita, ya vimos demasiado, ya alzamos la voz. Y lo importante fue que coincidimos en hacer algo cultural, algo pacífico. Dijimos, no vamos a ofender a nadie. Dijimos, los inversionistas no son nuestros enemigos. Incluso les dije, son hasta admirables porque supieron cómo meterse para bajarnos las defensas. Estudiaron qué es lo que nos gusta, ¿eh? Y se involucraron. Digamos el béisbol. Ahí tienen gente en el béisbol y les dan atajos, le dan pequeñas ayudas para que no batallen y ganarse la gracia con ellos. Los tienen controlados. Si preguntamos por el pueblo de Todos Santos, muchos están recomendados en puestos claves en el gobierno, en la administración pública, en las empresas de Comisión Federal de Electricidad, de ZAPA, por ejemplo. Son gente recomendadas que bajaron la cara, se pusieron como el avestruz y aceptan el yugo. Muchos que fueron ese día, los que estaban en el ala izquierda en el centro cultural, que iban acompañando a los inversionistas, los que iban con el equipo de béisbol, son esos, son esos que nosotros conocemos y que son más viciosos que los que fuimos y que nos dijeron hippies cuando fuimos con el gobernador. Alguien dijo que habían dicho, qué chinga le pusimos, ¿eh? A los hippies. Y yo dije, podríamos hacer un antidoping con esa gente y a ver quién es quién. Entonces, pero es que les digo, hay que ser muy firmes en lo que vamos a hacer y decir, porque está en juego algo muy importante, que son nuestras raíces, nuestros derechos cívicos ciudadanos, nuestra historia, nuestras tradiciones y ese paraíso que es el oasis. Como dijo Javier, tenemos el deber de dejarles aire, ¿sí? O un terreno donde puedan construir algo, porque nos están erradicando prácticamente. ¿Qué hacen? Traen oleadas de empleados. Los empleados, vieran qué maltratan a los todosanteños, horriblemente. Incluso los directivos se reparten las propinas, los administrativos se reparten las propinas. Y si alguien protesta, olvídense, lo corren, tienen todo el poder. Por más eficiente que sea un todosanteño, que son los egresados de la Escuela de Turismo ahí del CECITE, de hotelería, de cocina y todo eso, que se prepararon para eso. Hay gente muy bien preparada, pero vienen los contratados externos que gozan de los favores del dueño y entonces los hacen a un lado. También somos muy orgullosos, no nos gusta que nos griten. Pero bueno, entonces esto es lo que les digo, hay mucho que plantear de nuestra parte, que es eso, el disgusto que sentimos. No sé de dónde venga cada uno de ustedes, pero yo creo que sí les molestaría que alguien de fuera llegara a decirles cómo van a vivir, porque por algo andan por aquí. No sé qué no encontraron en sus lugares de origen,
pero si les gustó esta tierra, pues me da gusto que le estén protegiendo, que den la cara por ella y que realmente demos la cara por ella, porque no dejamos la tierra nomás porque sí. Tenemos muchas cosas que defender en nuestros lugares de origen y si ustedes decidieron vivir aquí, qué bueno, ¿no? Marcela, ¿me escucha? Se les va la luz.
It's a God